Estimados estudiantes, buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta. Es un gusto saludarles a nombre del Departamento de Ciencias de la Educación. Juan Diego Aguaman, tutor de la asignatura Diseño y Evaluación de Proyectos, ha preparado un recurso y una serie de orientaciones junto con recomendaciones que le van a permitir afianzar nuevos aprendizajes, pero sobre todo adquirir nuevas competencias y habilidades para su futuro ejercicio profesional como licenciado en Ciencias de la Educación. A continuación, me permito compartir la pantalla a fin de dinamizar este espacio académico. Me confirman, por favor, por el chat, estimados estudiantes, ustedes pueden observar mi pantalla en presentación completa. Por favor, les agradecería bastante. Bien, me indican que se pueden observar. Muchísimas gracias a quienes se han conectado. En esta tercera semana nosotros estamos abordando y continuando el proceso de profundización acerca de un modelo de planificación basado específicamente en la metodología PMI, que es el Project Management Institute, que en español quiere decir Instituto de Administración de Proyectos. Indicarles que la asignatura está dirigida para los paralelos 100 y 101 en STS, más los estudiantes que cursan competencias específicas. Adicionalmente, también esta asignatura es ofertada para las carreras que ya hemos mencionado anteriormente, como lo son educación básica, físico-matemáticas y químico-biológicas. Enseguida es pertinente que socialice con ustedes el guión que va a dinamizar este espacio de asesoría y consulta. Luego de una breve frase de motivación, nosotros vamos a compartir los puntos más relevantes acerca del modelo de planificación de proyectos bajo la metodología PMI. Vamos a contextualizar, brindarle aspectos esenciales para que usted pueda utilizar esta metodología dentro del ámbito educativo y asimismo le vamos a compartir algunos materiales de apoyo, sobre todo videos o artículos que van a ser compartidos para los fines consiguientes desde la sección anuncios del entorno virtual de aprendizaje. Luego, algo que hacemos cada semana, semana a semana, nos corresponde la revisión de las actividades tanto no evaluadas como calificadas y que son parte del plan docente. Ya en la parte final nos vamos a centrar en lo que es la pauta metodológica, es decir, el paso a paso que usted debe de seguir para poder desarrollar la práctica número 1, que es calificada y no recuperable. Enseguida compartiremos recomendaciones para que usted pueda, sobre todo, desarrollar esta actividad con creatividad, con rigor académico y, sobre todo, con eficacia. Y en la parte final, recuerde que usted tiene un espacio para plantear inquietudes, dificultades u observaciones que usted considere convenientes. Asimismo, cuando estemos en la parte de las recomendaciones, les voy a pedir que por favor levanten la mano para saber si es que existen preguntas y cuántas preguntas existen. Caso contrario, nosotros por temas de calidad detendremos la presente grabación que hemos iniciado. En esta ocasión he tomado una frase del autor Martin Seligman. El éxito requiere de persistencia, la habilidad de no rendirse en la cara del fracaso. Creo que el estilo optimista es la llave de la persistencia. Con esta frase, estimados profesionales de formación y futuros licenciados en el campo educativo, espero que nos motivemos para poder cumplir oportunamente y con rigor todas las actividades planteadas dentro de su octavo ciclo en la universidad. Bien, esta semana se ha planificado de acuerdo a los autores, tanto de lo que es el texto básico y guía didáctica, las dimensiones básicas de un proyecto, es decir, los parámetros o los aspectos que nosotros debemos considerar para el proceso de ejecución de un proyecto. En primer lugar, se plantea el momento de planificación, en donde usted está determinando los objetivos, para qué el proyecto, por qué se va a hacer el proyecto, su justificación, sus recursos, sus elementos y su respectivo cronograma. Asimismo, conviene indicar que la etapa de planificación conlleva que el personal o el autor, el ejecutor de este proyecto tenga claro las intenciones y finalidades que persigue.
Por otra parte, tenemos el elemento de gestión del proyecto, que tiene que ver principalmente con la ejecución o con el desarrollo, o también otro término que utilizan otros autores, que es la implementación del proyecto. Aquí es muy importante la adecuada administración, es decir, que se pueda observar cada etapa, cada fase del proyecto, cada momento que tiene este en el proceso didáctico, en el proceso de una empresa o en el proceso de administración. Asimismo, aquí en la parte de gestión, tienen que haber los diferentes roles o actitudes de liderazgo para que se pueda dirigir con eficacia y pertinencia este proceso. Asimismo, como ya lo decíamos, la implementación es un término equivalente a la gestión del proyecto educativo. En el caso de gestión, incluye también el proceso de evaluación de dicho proyecto. Otro aspecto que nos parece relevante de los contenidos para esta tercera semana es la triangulación de los diferentes elementos que corresponden a la gestión de un proyecto. En este caso, hemos tomado estos elementos del autor de en este caso, la guía didáctica de Fernando Negrete, quien plantea tres aristas o tres elementos claves en este proceso de implementación. No existe un inicio, sin embargo, vamos a partir del tiempo o cronograma. Esto tiene que ver con la dosificación, secuenciación y administración del alcance, es decir, la magnitud espacio-temporal que va a tener el proyecto. Si nos damos cuenta, si tenemos un proyecto a corto plazo, sabremos que lo podremos ejecutar en un día, en una semana o máximo en un mes. Si no es así, el proyecto tiene mayor profundidad, mayor desarrollo, este podría ejecutarse en medio año o un año académico. Del otro lado del tiempo, vamos a contar con un cronograma de actividades o, en este caso, una línea temporal en donde se va a identificar la actividad, los recursos, el responsable, cómo se va a evaluar este proceso. Algo que en muchos proyectos no se hace es la evaluación progresiva o paulatina de cada etapa o cada actividad que se ha considerado en dicho cronograma. A continuación corresponde identificar el alcance o la calidad del proyecto, ¿sí? En este caso, todo proyecto va a nacer de una necesidad de un cambio, de una modificación, de una transformación en los diferentes aspectos social, educativo o ambiental. En el campo educativo, vamos a identificar qué tan significativo es ese cambio o ese proceso de mejora en nuestro contexto. Y finalmente, la tercera arista o el tercer lado, vértice de este triángulo, tiene que ver con la parte financiera y económica. Es decir, que si es que yo planteo hacer un proyecto de acuerdo a su magnitud, de acuerdo a su alcance, va a tener diferentes actividades, pero también me va a conllevar que exista cierta sustentación, cierto apoyo económico, tanto en talento humano como en recursos físicos o materiales, para que dicho proyecto pueda cumplirse como se ha planificado. Aquí hay algunas preguntas que hemos tomado de los autores que me parecen muy importantes al momento de plantear este tipo de proyectos, sobre todo al dar el seguimiento. No es lo mismo seguimiento que monitoreo, eso lo explicaremos en otras tutorías. Vamos a partir desde abajo. Tiempo o cronograma. La pregunta para identificar este elemento es, ¿cuál es el plazo que se necesita para completar los resultados o productos del proyecto? Recordemos que no todo proyecto va a tener siempre un producto físico o tangible, puede ser también un servicio y por eso hablamos de resultados. Siguiente elemento tiene que ver con los costos o la parte económica. Tiene la siguiente pregunta. ¿Qué dinero, materiales y esfuerzos están disponibles para entregar el producto o servicio del proyecto y que permita terminar el trabajo completo del proyecto? Aquí incluso podríamos agregar que permita terminar el trabajo del proyecto dentro de la fecha límite o dentro del cronograma trazado. Eso es muy importante. Entonces podremos hacer una larga lista de valores o recursos que nosotros necesitamos. Y en la parte final de este vértice nosotros tenemos el tercer elemento, que no es menos importante, por dejarlo al último, sino que más bien se complementa en forma triangular, en forma secuencial con los demás elementos.
La pregunta generadora es la siguiente. ¿Cuáles son los resultados, productos o servicios que el proyecto producirá? Es decir, que esto lo hacemos, este planteamiento lo hacemos antes de ejecutar el proyecto, ¿sí? No durante ni luego, porque dice producirá. ¿Y cuál es el trabajo que se requiere para generar estos resultados o productos? Es muy importante esta pregunta porque nos permite identificar actividades y responsables o roles dentro de los equipos gestores de proyectos. Bien, como tercera síntesis, como tercera pastilla, yo me he permitido tomar un poco estas fases o estos etapas que están integradas en los productos de cada fase del proyecto, ¿sí? Es decir, aquellos momentos que no podemos prescindir a la hora de trabajar proyectos en el aula, en el contexto educativo, pero que sin embargo requieren de otros aspectos que a veces descuidamos y que vamos a irlos explicando cada uno de ellos. En primer lugar, la fase de inicio o la fase de arranque. En este caso, partimos de la visión general del proyecto y la decisión para planificar. Aquí es claro que o es indispensable que la comunidad educativa, el equipo gestor del proyecto o la persona que está dirigiendo este proceso tenga claro el enfoque, la misión y qué es lo que desea mejorar o implementar con ese proyecto. No puede ser algo inalcanzable, tampoco puede ser algo que no genere un proceso de mejora o de innovación en el contexto educativo. Como tercera fase, creo que es la más importante, la de planificación. Aquí es muy importante las actividades y tareas, que no es lo mismo. Las tareas van a ser identificadas con los diferentes participantes del proyecto, van a tener una fecha de inicio, una fecha de cierre, es decir, un tiempo para poderlo ejecutar. Y en el caso de las actividades, estas pueden ser acciones no tan cerradas que se pueden ir desarrollando dentro del proyecto. Para que exista planificación, ya lo dijimos antes, nosotros no podemos descuidar un cronograma o plan de trabajo. Indicadores de desarrollo. Esto es lo que les decía. ¿Qué y cómo se va a ir evaluando el cumplimiento de cada actividad? Es una columna que se debe de incluir al momento de planificar una tabla de cronogramas. Presupuestos, también lo habíamos indicado, el tema de imprevistos, el tema de nuevas necesidades que se pueden ir generando. Vamos a poner un ejemplo específico en el contexto educativo. Se está diseñando un proyecto de reciclaje dentro de una institución educativa. La intención es poder generar el concurso de reciclaje, la mayor cantidad de reciclaje con los estudiantes con cada curso, y luego existe un proceso de almacenamiento y empaquetado, ¿no es cierto?, de este material, y no se consideró el personal o la logística para poder cumplir con este acoplamiento o almacenamiento y traslado del material obtenido. Esto puede generar un nuevo presupuesto que a veces los actores de los proyectos descuidan. Finalmente, existe un documento, es decir, una especie de formato, ¿sí?, en donde debe constar todo el proyecto con sus diferentes anexos o elementos esenciales. En lo que tiene que ver con la ejecución o implementación, aquí los autores consideran dos elementos indispensables. La asignación o distribución de tareas, que esto tiene que ver con los roles en los equipos gestores, creo que ya lo he insistido, y finalmente los productos o servicios. Y aquí es recomendable, estimados estudiantes, siempre ir asociando de la siguiente manera, un objetivo específico con un producto esperado o resultado de aprendizaje esperado y con un responsable o corresponsable. En la parte de control, les había indicado anteriormente que no es lo mismo el proceso de monitoreo y control que van de la mano versus el proceso de seguimiento. El seguimiento lo puede hacer el equipo gestor del proyecto, sin embargo, el control y monitoreo puede estar a cargo de una comisión, delegación o designación específica del equipo para que pueda contar con los siguientes instrumentos: informes de progreso, informes de evaluación, y las alteraciones o lo que llamamos el replanteamiento o reformulación de las actividades dentro de este plan de proyecto. Y finalmente la etapa de cierre,
que muchas de las veces se queda en el control, si se cumplió o no se cumplió, no existe un proceso de reflexión, un proceso de diálogo, una reunión en donde se pueda socializar si es que se alcanzaron o no los resultados y por ende los productos esperados en el proyecto. Aquí se vuelven a revisar estos informes de evaluación, se plantean propuestas de mejora y soluciones tentativas hacia nuevos proyectos. Es muy importante, estimados estudiantes, tomar en cuenta que al momento de cerrar un proyecto, siempre es muy factible y viable que se generen o nazcan nuevas propuestas, nuevos diagnósticos, necesidades o problemáticas para gestar nuevos proyectos. Finalmente, como les decía, resultados alcanzados, informes finales que conlleven a la reflexión, sobre todo identificar aciertos y desaciertos en este proceso, no solo la parte teórica que llamamos de formato o la planeación, que es clave, eso garantiza el éxito, sino también ya en el caso de las tareas y los roles que ha tenido cada uno de los equipos gestores, perdón, o facilitadores del proyecto educativo. Aquí también hemos tomado otros elementos que tienen que ver con el modelo de planificación de proyectos basado en la metodología PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos. Es una metodología interdisciplinar, transversal, internacional, homologada en muchos países y por supuesto en Ecuador. Y aquí también pues los autores de esta metodología PMI consideran algunos factores de riesgo que las organizaciones o los equipos gestores, o en este caso sería el docente, porque a veces es el docente quien de manera autónoma e individual tiene que liderar este proceso de diseño y evaluación de proyectos. Existen tres factores. El primero es el intrínseco, que tiene que ver con el producto, el proceso y la organización interna de su producto o proyecto. Se consolida de la siguiente manera, con la solución frente a una problemática, y también requiere del planteamiento de hipótesis. Se controla con la evaluación de los factores y eso lo hemos llamado informe de evaluación o monitoreo. El segundo aspecto es la planificación. Tiene que ver con dificultades en el alcance, hasta dónde se puede cumplir el proyecto, porque si es que hay objetivos o metas que por tan buenas, positivas y pertinentes y o necesarias que sean para ese centro educativo, si es que no están al alcance de la organización, del docente o el equipo, pues obviamente se consideran como limitantes y no deben ser consideradas en dicho plan. La planificación de actividades y tareas, ya lo habíamos dicho, va a ir relacionada con la cantidad de recursos o materiales que tengamos, tanto talento humano, físicos y o financieros. Como conclusión, vamos a decir que se requiere de un proceso de reflexión, es decir, de ir determinando cuáles son estos recursos humanos, sus habilidades, sus capacidades, sus competencias, para que se pueda distribuir acertadamente las tareas, actividades y recursos. Continuamos. En la parte final, el factor de implementación. Aquí no existe una parte de cierre, ya que la evaluación de estos apareció al inicio y va a estar presente durante todo el proyecto. Se vincula con lo que decíamos el desarrollo o el plan de acción o ejecución. La intención de esto se minimiza por medio de un marco lógico. El marco lógico, les comento brevemente, es otro formato o es otro parámetro o quizás metodología para el planteamiento de proyectos que difiere bastante del modelo o metodología PMI. Hasta aquí, estimados estudiantes, la primera parte de la asesoría. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y ahora brevemente, no voy únicamente a leer, solo voy a ir indicándoles que tenemos actividades tanto objeto de evaluación y actividades recomendadas que ustedes deben considerar tanto desde el plan docente como desde los anuncios que estamos en proceso de publicarles. El anuncio de la semana 3 para que ustedes puedan también ir revisando estos aspectos que muchas de las veces los estudiantes no los observan. De manera general, usted puede observar que tenemos dos actividades evaluadas y vamos a ir explicando o aproximándonos hacia cómo usted debería de presentar y elaborar estas tareas. En el caso del aprendizaje en contacto, perdón, del aprendizaje práctico experimental, el autor del plan docente ha considerado una práctica 1
con el siguiente nombre: establecer diferencias y semejanzas en el proceso de estructura del proyecto, que se presenta con relación a los elementos del modelo PMI, que es lo que un poco veíamos en ese esquema o ese mapa mental. La unidad es la número 2, como ustedes ya lo conocen, modelos de planificación y gestión. El resultado de aprendizaje tiene que ver con la capacidad de aplicar los procesos de diseño, supervisión y evaluación de proyectos de acuerdo con el ciclo de vida de un proyecto, que también creo que ya está claro, porque lo hemos indicado tanto en la semana 2 y en esta semana 3. Ahora, con respecto a la ruta del aprendizaje, o en este caso, las orientaciones que el docente, que el tutor, que el autor del plan docente le comparte, vamos a hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, recuerde que usted debe partir de el acercamiento hacia su material de estudio, que es guía didáctica y texto básico. Unidad número 2, ahí está indicando el nombre de las temáticas. A partir de ello, usted debe de considerar los pasos señalados. Cuando aquí le habla de pasos señalados, lógicamente se está refiriendo a esta metodología PMI, que ya lo habían indicado, que es, nace del Instituto de Administración de Proyectos o Project Management Institute. Aquí le pide 3 momentos: considerar los pasos, analizar, comparar y redactar, ¿sí? No es posible que usted redacte ya estas observaciones, que son semejanzas y diferencias según la actividad, sin antes usted haber desarrollado la lectura antes indicada. Debe tomar en cuenta cada parte. Cuando le habla de partes, se está refiriéndose a los elementos o fases del proyecto. Y o fases, porque pueden haber elementos que tengan diferentes fases o viceversa. Cuando le dice aquí del proyecto que propuso el docente, se refiere a un ejemplo de proyecto que vamos a subirlo en la sección anuncios, y usted lo va a poder descargar para poder cumplir con esta actividad. Este será el anuncio académico de la semana 3, así es que les invito a estar atentos para que puedan revisar este contenido. El análisis tiene que ver con si es que estos elementos, estas partes, son correctas o no son correctas en comparación con la información que usted posee. La información que usted posee la va a tener, insisto, en la guía didáctica, el modelo PMI y también en el texto básico. Continuamos. A partir de aquello, usted ya ha identificado estas diferencias y semejanzas. Debe considerar los modelos de planificación, debe tomar en cuenta que un modelo de planificación, es decir, los formatos, los lineamientos, los esquemas, son representaciones simplificadas de los elementos que integran este proyecto, ¿sí? Es decir, que usted sí puede sugerir e indicar tal elemento, me parece que no es suficiente, que no está bien desarrollado o explicado para que se entienda cómo implementar el proyecto. Entonces, eso es parte de esta actividad de análisis, porque si es que usted no analiza, no sintetiza, no va a poder determinar diferencias y semejanzas, que esa es la principal habilidad o destreza o competencia de esta tarea. Continuamos. Luego le pide que analice si el proyecto cuenta. Ustedes me preguntarán, tutor, ¿de qué proyecto está haciendo referencia esta orientación? Esta estrategia se refiere a ese modelo de proyecto que se va a subir en el anuncio de la semana 3. Permítame un segundo, está uniéndose un compañero. Bien, las siguientes partes o etapas se declaran claramente aquí: tema, inicialización, planificación, ejecución, control y cierre. A partir de ello, le pide que plantee las semejanzas, es decir, los aspectos comunes, que usted los va a distinguir analizando el proyecto, el modelo o ejemplo de proyecto que vamos a subir en el EVA, en el anuncio semana 3, versus todo el contenido que usted tiene en guía y texto. Bueno, cuando le habla de estructura, usted entenderá, estimado estudiante, que es formato, que es el paso a paso, que son los elementos y o etapas. Cuando le dice modelo PMI, insisto nuevamente, es una metodología, es un estándar internacional utilizado para la gestión de proyectos en todos los campos del conocimiento. Y en la parte final le dice que tome en cuenta el ejemplo
que constan archivos de anuncio académico, bueno, que está repitiendo, ya les dije que se va a publicar por parte del tutor. Y algo que también es evaluado, no se olvide, estimado estudiante, antes de cerrar, cite fuentes, consulta correctamente bajo las normas APA séptima edición, ¿sí? Hasta aquí sería esta asesoría. Sé que hay algunas preguntas porque veo que ya han levantado la mano y no me voy a atender en esto, indicarle que debe también revisar la rúbrica de evaluación. Es un instrumento que le orienta en el qué y cómo va a ser evaluado. Para cerrar, también recordarle, estimado estudiante, que usted tiene que desarrollar en esta tercera semana el cuestionario EVA 2 y de igual manera en material educativo le propone una secuencia de pasos que le van a conducir no solo hacia el éxito académico, sino también hacia aprendizajes significativos y duraderos. Recomendaciones, insisto, el tema de la comprensión lectora o la retención de contenidos de ideas principales y secundarias es una destreza, es una competencia que muchos, incluso profesionales ya en ejercicio, no lo dominan. Por eso le invito nuevamente a que cumpla con estas tres recomendaciones: la lectura, el tema de cuadros de resumen, gráficos y también apoyarse con material multimedia que su tutor le puede compartir a través del entorno virtual de aprendizaje. Bien, me parece que tengo dos preguntas. Voy a dar lectura, bueno, por el chat. Y con eso cerraríamos porque no veo que no hay. Bueno, por acá me están preguntando acerca de cuándo se va a publicar el anuncio académico con el respectivo modelo de proyecto. No se preocupen, que a más tardar estará hasta el día de hoy para que ustedes puedan descargar y cumplir con esta actividad. Bien, me parece que no tengo más preguntas de mi parte. Nuevamente ha sido un gusto. Yo les agradezco por su atención y recuerden que ustedes pueden conectarse los días lunes a este espacio de asesoría y consulta. Le escuchamos, estimado Carlos, por favor, si se puede prender su micrófono. Perdón, estimado Leonardo, buenas noches. Estimado Leonardo, buenas noches. Le escuchamos, me parece que usted levantó la mano antes de cerrar este espacio de asesoría y consulta. ¿No le puedo escuchar? Bueno, bueno, me indica que no puede participar. Permítame un segundo, estimado Leonardo. De pronto es la configuración. Bueno, sin embargo, nadie más levantó la mano que Leonardo. Estimado Leonardo, no sé si es que puede, permítame un segundo, puede hablar en este momento, me confirma, porque sí ha estado bloqueado y vamos a ver si es que escuchamos. Ya, muchas gracias, estimado tutor, compañeros, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente: de lo que tengo conocimiento, corríjame si estoy mal, en esta semana, en estos días, va a ser enviado lo que es un proyecto, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que hacer una semejanza y diferencia en función de ese proyecto que nos va a enviar, pero tomando en consideración o haciendo el comparativo de cada uno de los pasos con el PMI. Sí, no sé si me escucha, sí, es correcto, estimado Leonardo. Pasos y o elementos, porque hay veces, le comento, ¿no? Porque hay veces que uno interpreta, uno entiende que los pasos son inicio, desarrollo y cierre. Y sí, sí, sí que es cierto, pero cada paso puede tener múltiples elementos. Le voy a poner algunos ejemplos que cita en la metodología PMI. Inicialización, título del proyecto, recursos, cronograma. Entonces puede ser que estos elementos estén ya incluidos en estas fases que usted me indica, pero su forma de entender me parece que es correcta, es lo que le pedimos y no sé, no me han preguntado, ustedes pueden incluso hacerlo de forma muy creativa a través de una tabla, de un recurso, para que se organice mejor el contenido y no se preste para que únicamente sea una consecución de párrafos. Es una recomendación extra que no lo dije, pero si es que hablamos de semejanzas y diferencias, creo que es pertinente como educadores de formación y futuros docentes, quizás muchos ya son docentes, en unos casos, que ustedes siempre organicen de forma muy atractiva, de forma muy creativa, quiero insistir, ese contenido que ustedes van a presentar como práctica 1. Hasta ahí sería mi Ya. respuesta, estimado Leonardo. Entonces, en el momento de realizar el comparativo tenemos semejanzas y diferencias, lo cual quiere decir que las diferencias vendrían a ser prácticamente lo faltante dentro del proyecto enviado.
Probablemente, sí, probablemente va a depender mucho del documento. Bueno, le soy muy sincero, no tengo el documento a la mano, tengo que identificar el documento y como ustedes saben, el autor del metacurso y el plan docente no soy yo, entonces no tengo esa información, sin embargo voy a buscar un proyecto con enfoque educativo, con contexto educativo, para que ustedes puedan hacer esta comparación. Claro, lo que Ya, usted me indica también es pertinente. Vamos a poner un ejemplo, estimado Leonardo, ¿sí? Usted está trabajando un proyecto que está de moda, que es el proyecto STEAM, es un proyecto con enfoque interdisciplinar y obviamente se va a dar cuenta que hay ciertos elementos que sí tiene el STEAM y que no tiene el modelo PMI. Entonces usted puede indicar, estos elementos están en el modelo PMI, sí, pero estos otros elementos no están en el PMI, no obstante, el STEAM sí los tiene. Entonces más bien es ir viendo si es que existe o no existe y luego finalmente proponer, porque les dice que analicen, ¿no es cierto? Un análisis, proponer un comentario o crítica personal. ¿Ustedes creen que, bueno, que está bien planteado ese proyecto? Sí, les dije eso en la tutoría, se grabó esa parte. ¿O ustedes creen que de pronto en cierto elemento, pues se exageró con contenido, se exageró con información y no fue directamente concreto a lo que el equipo, porque realmente los proyectos a veces se plantean para presentarlo a una autoridad, pero en este caso ustedes tienen que verlo como que también los estudiantes, ¿no es cierto? Los protagonistas lo van a entender ese paso a paso o no lo van a entender. Algo así como está pasando con ustedes, de que de pronto esas orientaciones que están redactadas en el plan docente, yo mismo me he dado cuenta que a veces no son tan claras. ¿Por qué? Porque nos falta un poco de precisión y coherencia, ¿sí? Hasta ahí mi respuesta, estimado Leonardo. ya, es entonces, uno, perdón, entonces las diferencias prácticamente lo que haríamos es cargar la recomendación dentro de la matriz o aparte de la matriz. Si es que hablamos de recomendaciones o análisis crítico, esto podría ser parte de la matriz, o también puede ser tres columnas, por ejemplo, tres columnas, semejanzas, diferencias. Lógicamente que las semejanzas atañen a los dos tipos de proyecto, ¿no es cierto? En el caso de las diferencias, puede ser como que dos columnas, diferencias encontradas en el proyecto, como les decía, educativo versus PMI, y la otra sería al revés, ¿no? Diferencias encontradas en el modelo PMI versus el proyecto educativo. Y una cuarta columna, estimado Leonardo, sí podrían ser esas recomendaciones o propuestas, como les dije, u opinión personal que sí es válido, porque una actividad de práctica sí le permite dar también su punto de vista como docente de información. Ya, y le podemos cargar este trabajo en Word. Por supuesto que sí. De hecho debería estar habilitado solo en Word porque no se trata de un comentario. Más que todo, yo les sugiero que siempre trabajen en Word. ¿Por qué, estimado Leonardo? Porque hoy se puede corregir gramática, ortografía, estilo, texto, y como no le damos ningún lineamiento, ningún formato, usted tiene total libertad para, en estilo muy creativo, usted presentar esta actividad. Al menos yo evalúo mucho ese esfuerzo y esa creatividad. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo directamente en el procesador de texto del EVA, del Canvas, que así se llama, sí lo pueden hacer, pero no les sugiero tanto porque es mejor trabajar en Word más que todo para que usted garantice, insisto, pues que esté bien escrito todo, bien redactado, gramática y ortografía. Listo, muchas gracias. Con todo gusto, estimado Leonardo, me parece que tengo. Está cerrado su micrófono. Le escuchamos, estimada Alejandra, parece que quiere hacer Sí, alguna muy pregunta. buenas noches, estimado tutor y compañeros. La primera es que me siento muy angustiada porque ya es segunda vez que me sucede, que me es difícil acceder a las clases. No sé lo que está pasando, pero bueno, yo estuve desde las 8:05 y recién pude ingresar a las 8:20, ¿sí? Entonces, Ya, no bueno, sé. si me permite, disculpe que lo interrumpa, yo he tenido varios estudiantes en espera y los que están aquí también pueden dar fe de que no se han unido inmediatamente. Por ejemplo, había una estudiante, por ejemplo, Denis Santillán, yo le agregué 2 o 3 veces y no se unió. Entonces, no, o sea, discúlpeme, sale de mi alcance poder darle respuesta a por qué no se unió. Yo estuve esperando que se unan al menos 3 estudiantes o 2, porque siempre inicio con ellos. Sin embargo, no tuve eso al inicio y ya inicié. Y al momento se fueron uniendo, quienes están aquí, que son Tania, Anabel,
Leonardo también se unió una parte después, no sé, Leonardo nos dirá en qué momento se unió, pero yo hablaré por Denis si no se unió, ¿sí? No sé qué pasó, Denis, le agregué 2 o 3 veces, pero no se pudo unir, ¿sí? Y en su caso, estimada Alejandra, entonces, disculpe, pero no le podría darle yo una Ah, respuesta a esa inquietud. Más bien le ya, pido, por favor, justo. que me ayude con preguntas académicas, porque este espacio está siendo grabado. Muchas gracias. Ya, ok. Sí, la otra es acerca que el compañero ya hizo. Nosotros presentamos también un proyecto para poder compararlo con el que ustedes nos van a presentar. No, en este caso, la actividad de solo análisis no le dice elaboración o construcción del proyecto, de un formato, ¿sí? Porque de lo contrario tendría que yo facilitarle el formato, o no es cierto, o tendríamos que seguir este modelo PMI, esta metodología PMI. Entonces, en este caso, no les pedimos que elaboren su propio proyecto, solo que hagan este ejercicio de análisis y síntesis, reflexión sobre el ejemplo que vamos a compartir en los anuncios de EVA y que se lo va a hacer el día de hoy, hasta el día de hoy, o más seguro hasta mañana, 0 horas, para que ustedes puedan revisarlo. Y luego ustedes van trabajando de la mano con estos elementos que están, insisto, en la guía didáctica, específicamente en donde dice modelo de PMI. Ok, muchas gracias, estimado. Con todo gusto, estimada Alejandra, me parece que me queda una pregunta más. Me dice, bueno, Denis Anabel me dice que aquí estoy y estaba mal el internet. Bueno, gracias Denis por su comentario. Y si no hay más preguntas, cerramos. Y recuerden que si usted tiene preguntas en su día a día, usted nos puede escribir por la bandeja de entrada. Será un gusto siempre poder responderle de forma sincrónica esas inquietudes o preguntas. Gracias y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, estimado. Buenas Pasen bien. noches. Buenas noches. Gracias, estimados compañeros.